la acción de protección contra decisiones de la justicia indígena. Sentencia número 134-13-EP/20. Los integrantes somos aquellos y representamos al grupo número 8. La acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena. En el artículo 65 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, define a la acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena como el mecanismo idóneo para garantizar los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades frente a la decisión de la justicia indígena. La Corte Constitucional aceptada la demanda de la acción extraordinaria de protección presentada por la comunidad quichua Unión Venecia en contra de las decisiones jurisdiccionales adoptadas en un juicio posesorio por cuanto se vulneró el derecho de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas a decidir conforme su propio derecho en el marco de Estado plurinacional e intercultural. Antecedentes procesales. El 5 de octubre del 2003, la Asamblea General de la Comunidad Indígena Quichua, la Unión Venecia, resolvió la expulsión del señor Bartolo Tanguila Grefa en razón de que habría cometido algunas afectaciones a la comunidad. 4 de junio de 2008, Bartolo Tanguila Grefa y su cónyuge Berti Alit Grefa y Tapuy presentaron una acción amparo de posesorio en contra de los representantes de la comunidad indígena Quichua, Unión y Venecia. En esta demanda se solicitó que se los declare en legítima posesión de un predio ubicado en la parroquia Puerto Misahuilli, Cantón Tena, provincia de Napo. El juez primero de lo civil de Napo negó la excepción de competencia, aseverando que el artículo 689 del Código Procedimiento Civil disponía excepciones tasadas para las acciones posesorias que concedían el amparo del posesorio y dispuso a la comunidad indígena. El 7 de diciembre del 2009. El pueblo indígena presentó la apelación con relación a esta sentencia con la siguiente contestación: 9 de abril del 2010. Mediante la sentencia, la Corte Provincial de la Justicia de Napo negó el recurso de la apelación respecto a la alegación de la comunidad indígena sobre la incompetencia del juez de lo civil. 16 de abril del 2020. Presente esta decisión, el pueblo indígena presentó recursos de casación, fundamentada en los numerales 1 y 3 de la Ley de Casación, solicitando se deje sin efecto a todo lo actuado, por la falta de competencia de la justicia ordinaria en el presente caso. Adelante, compañero. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca de los antecedentes procesales. 10 de diciembre de 2012, la Sala de lo Mercantil de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación, aseverando que no procedía a este recurso en juicios posesorios, en virtud que la resolución número 12-2012 de la Corte Nacional de Justicia, 27 de diciembre de 2012. Los representantes de la comunidad indígena presentaron una acción extraordinaria de protección alegando que la vulneración del numeral 3 del artículo 76 y el artículo 56 de la Constitución, los artículos 8.2 y 9.3 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y artículos 5 y 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 12 de marzo de 2013, admitieron a trámite la acción extraordinaria de protección número 134-13-EP. La sala de admisión conformada por los jueces Marcelo Jaramillo Villa, María del Carmen Maldonado y Tatiana Ordeñada Sierra. 3 de diciembre de 2014. Mediante providencia del juez Alfaro Ruiz Cusamán, abocó conocimiento a la causa. Dispuso a la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia remita un informe motivado al respecto y dispuso que las partes remitan el acuerdo ministerial y estatuto de creación de la Asociación Indígena Unión Venecia Coquiube, con la cual se sancionó al señor Bartolo Tanguila Grefa el certificado, el registro de la propiedad del municipio del Cantón Tena respecto del procedimiento en controversia. 2 de diciembre de 2015, 2 de septiembre de 2015, perdón. La comunidad indígena remitió la información solicitada, en la cual consta también el acuerdo número 2305 de 12 de abril de 2012, emitido por el Consejo de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 20 de julio de 2019. Esta información es remitida nuevamente a esta Corte por los representantes de la comunidad indígena, quienes solicitaron que en virtud del tiempo transcurrido se dicte sentencia. Siguiente, por favor.
Antecedentes procesales. La 12 de diciembre de 2014, la jueza María Rosa Mercha Larrea, el juez Paul Iñiguez Ríos y el juez Eduardo Bermúdez, coronel de la Corte Nacional de Justicia, remitieron en la Corte Constitucional un informe motivado respecto a la decisión judicial impugnada. 5 de febrero de 2019. Las juezas y jueces que conformaron la actual composición de la Corte Constitucional fueron posicionados por el Pleno de la Asamblea Nacional. 19 de marzo de 2019. De conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional, la, la sustanciación de la presente causa correspondió al juez constitucional Agustín Grijalva Jiménez, quien abocó el conocimiento mediante auto de 28 de febrero de 2020. 2 de marzo de 2020, mediante oficio 062 CCAG JC 2020, fueron notificados de la presente acción extraordinaria de protección la Unidad Judicial de Tena, la Corte Provincial de Justicia de Napo y la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia. El 11 de marzo de 2020, mediante oficio número 1511-2010-0069, oficio 00103-2020, indicó que los jueces que dictaron la sentencia de apelación ya no laborarán en la institución. 4 de marzo de 2020. Mediante escrito, la Procuraduría General del Estado compareció en esta causa, señalando casilla constitucional para notificaciones. Siguiente, por favor. Competencia. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador es competente para conocer y resolver la presente acción extraordinaria de protección de conformidad con lo previsto en los artículos 94 de la Constitución de la República del Ecuador, 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Siguiente, por favor. Alegación por las partes. Por parte de los accionantes, la demanda concluye afirmando que como consecuencia de la inobservancia de las normas constitucionales y de instrumentos internacionales mencionados en las decisiones judiciales que se emitieron en este proceso de amparo posesorio, se vulneró el número 3 del artículo 76 de la Constitución ecuatoriana, que dispone que solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Por la parte accionaria, jueces de la Corte Nacional. En el mencionado informe, los jueces también sostienen que la comunidad accionante pretendió que la Corte Nacional de Justicia respete la decisión de la autoridad indígena, como si en casación se hubiese revisado la legalidad de la expulsión del socio miembro de la comunidad, y afirmando que el asunto material del litigio y resolución de la justicia ordinaria correspondía al hecho material de la posesión de la tierra respecto a la cual la justicia indígena no se había pronunciado. Siguiente, por favor. Análisis constitucional. Respecto de la vulneración de derechos de la comunidad indígena Coquiube al ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo a su propio derecho conforme lo reconoce la Constitución, esta Corte aclara que el mecanismo de declinación de competencia previsto en el artículo 345 de la COGEP no se equipara a un conflicto de competencias entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, sino que debe ser entendido como una garantía para que los jueces ordinarios respeten las decisiones de la justicia indígena de conformidad al artículo 171 de la Constitución y se abstengan de revisarlas o impedir su cumplimiento. Finalmente, la Corte Constitucional, en virtud de los hechos del presente caso, concluye que cuando una autoridad indígena reclama la declinación de competencia al interponer un recurso ante un juez o tribunal, no implica la aceptación de la jurisdicción ordinaria, sino el uso de las vías judiciales establecidas para buscar el respeto a la jurisdicción indígena. Por tanto, la juez o tribunal ordinario está obligado a observar de manera estricta los principios de los artículos 343, 344 del COGEP y proceder conforme al artículo 345 del COGEP. Siguiente, por favor. Decisión. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve: primero, aceptar la acción extraordinaria de protección interpuesta por la comunidad indígena Quichua Unión Venecia Coquiube. Segundo, declarar la vulneración del derecho colectivo a crear, desarrollar, aplicar y practicar el derecho propio o consuetudinario de la comunidad indígena accionante, contemplado en el numeral 10
del artículo 57 en concordancia con el artículo 171 de la Constitución, que garantiza el respeto a las decisiones adoptadas por sus autoridades. Tercero, en esta Corte, a fin de efectivizar el reconocimiento constitucional de la justicia indígena, no considera pertinente remitir nuevamente estos hechos a la justicia ordinaria. Por tanto, como medida de reparación dispone a. Dejar sin efecto las actuaciones y decisiones judiciales adoptadas en el juicio del amparo posesorio presentado por el señor Bartolo Tanguila Grefa y Betty Grefa Tapuy en contra de las autoridades de la comunidad indígena Coquiube y disponer su correspondiente archivo. B. Declarar que los hechos que han sido objetados de las decisiones judiciales impugnadas no son objeto de justicia ordinaria y deben ser reconocidos y resueltos de conformidad con las costumbres y derechos propios de la comunidad indígena Coquiube, en el marco de lo establecido por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. C. Notificar de esta decisión a las partes procesales y a la Unidad Judicial Multicompetente de Tena, a la Corte Provincial de Justicia de Napo y a la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia. D. Disponer a la Secretaría General y a la Secretaría Técnica Jurisdiccional coordinen la traducción íntegra de esta sentencia en idioma quichua y difundirla. E. Poner conocimiento de esta sentencia al Consejo de la Judicatura al fin de que difunda su contenido a todos los operadores de justicia a nivel nacional. Cuarto, notifíquese y publíquese y archívese. Siguiente, por favor. Gracias. Esa es la presentación de nuestro número 8.